Hola, buenos días. La idea de hacer un vídeo de crowdlending es de uno de vosotros, al que se lo agradezco mucho. Y me parece que es un tema interesante para ver no solo lo que es el crowdlending, sino también para entender mejor cómo funcionan los bancos y algunas cosas interesantes de educación financiera. El crowdlending son las plataformas que ponen de acuerdo a gente que quiere prestar dinero con gente que quiere pedir dinero prestado. Me parece muy interesante analizar el crowdlending desde el punto de vista de quienes piden el dinero prestado, desde el punto de vista de quienes lo prestan, y luego ver cómo encaja todo esto en el sistema financiero. Con este gráfico que veis aquí, represento los diferentes tipos de personas y empresas que quieren pedir crédito en una sociedad. La parte verde son los créditos que aceptan los bancos, que son la mayoría de los créditos que se piden y que se dan. Lo que pasa es que los bancos no pueden dar crédito a todo el mundo porque hay personas y empresas que tienen un riesgo excesivo, que son los que están en la zona roja. Y entre la zona verde de los créditos que dan los bancos y la zona roja de los créditos que son demasiado arriesgados, está la zona amarilla, que es la que busca el crowdlending. Pensad que los bancos tienen que poner el límite en algún sitio para dar o no dar los créditos. Y hay gente que se queda fuera de ese límite por poco. Es lo mismo que pasa en los exámenes. El límite para aprobar está en el 5. Y los que sacan 4,90 se quedan cerca de aprobar, pero no aprueban. Si les dijésemos a los del 4,90 que vale, que como se han quedado muy cerca les aprobamos, pues entonces el aprobado pasaría a ser el 4,90. Y entonces los del 4,80 dirían que ahora son ellos los que les falta poco para llegar al nuevo aprobado, que es el 4,90. Y si también les decimos que sí, pues al final el aprobado acabaría siendo el 0 y aprobaría todo el mundo. Así que igual que el límite para aprobar hay que ponerlo en algún sitio, pues el límite para dar créditos también hay que ponerlo en algún sitio. Y justo lo que busca el crowdlending es darle una solución a los que en el examen para pedir créditos, podríamos decir, sacan entre un 4 y un 5 más o menos. Estos son los créditos que tienen casi el mismo riesgo que los créditos que aceptan los bancos, pero se quedan fuera de los créditos que dan los bancos por un poco. Así que lo que busca el crowdlending es que los que ahora se quedan por debajo del límite de los bancos y no consiguen el crédito, pues buscar una forma para que consigan esos créditos y puedan hacer sus proyectos. La forma de que estas empresas consigan los créditos a través del crowdlending, pues es pagar un interés algo más alto que el que cobran los bancos a los que les dan el crédito. Así ellos consiguen el dinero, aunque sea pagando un poco más, y los inversores que les prestan el dinero, pues ganan un poco más que si meten ese dinero en depósitos del banco o si compran bonos del Estado o bonos de grandes empresas. Lo que acabamos de ver es la teoría del crowdlending. Y tiene mucho sentido intentar conseguir esto porque sería muy bueno que la gente que se queda fuera del sistema bancario por poco consiga dinero prestado para poder hacer sus proyectos. La cuestión es que llevarlo a la práctica no es fácil. La primera dificultad del crowdlending está en quedarse en la zona amarilla pero sin llegar a pasar a la zona roja. Porque si una plataforma de crowdlending da créditos a empresas que están en la zona roja, pues los inversores pierden muchísimo dinero, claro. Y la segunda dificultad del crowdlending es que esto de quedarse en la zona amarilla hay que hacerlo de forma que sea rentable tanto para los que piden dinero como para los que prestan el dinero. Vamos a ver un ejemplo de cómo tiene que funcionar una plataforma de crowdlending para que dé buenos resultados. En una situación normal de la economía, la morosidad de los bancos es del 5% o menos, y cuando llega una crisis, pues la morosidad de los créditos de esa zona verde llega hasta el 10% más o menos. Como los créditos de la zona amarilla tienen un riesgo más alto que los de la zona verde, pues para los de la zona amarilla se debe esperar una morosidad algo más alta que la morosidad de los créditos de los bancos. Pensad que dentro de la zona verde, pues claro, también hay subzonas o subrangos. Entonces los créditos más seguros de todos, pues casi no tienes morosidad. Pero a medida que se va subiendo, pues los créditos van teniendo cada vez más morosidad. Y los que se quedan dentro de la zona verde, pero por poco, pues tienen una morosidad relativamente alta. Por eso, en principio, en una plataforma de crowdlending, podríamos esperar que en una situación normal la morosidad sea de hasta el 10% más o menos, y en un momento de crisis pues llegue hasta el 20%. Una cosa importante es que en las plataformas de crowdlending, la morosidad no es un riesgo para la plataforma, sino para los usuarios de la plataforma que prestan su dinero. Es decir, al interés de un depósito bancario no hay que restarle nada porque la morosidad sea más alta o más baja, porque la morosidad, sea la que sea, ya la absorbe el banco y al cliente no le afecta para nada. Pero en las plataformas de crowdlending, la morosidad que haya sí que afecta directamente a los usuarios de esa plataforma. Vamos a verlo con un ejemplo. Un inversor que decida prestar su dinero a través de una plataforma de crowdlending o de varias, pues tiene que diversificar entre muchos créditos a la vez. Este ejemplo lo vamos a hacer con 20 créditos,
porque me parece una cifra adecuada y porque se ajusta bastante bien para poner un ejemplo sencillo con las cifras de morosidad que os he dado antes. Es decir, un inversor que invierta a través de crowdlending, que preste su dinero, pues debe esperar que en circunstancias normales, de cada 20 créditos, 2 no se lo devuelvan, y cuando llegue una crisis, no le devuelvan 4 créditos. ¿Qué tiene que pasar entonces para que a este inversor le salgan las cuentas? Pues vamos a suponer que en un momento dado, los depósitos bancarios o los bonos de las grandes empresas dan un 3%. Y vamos a suponer que en ese momento los créditos de crowdlending dan una media de interés del 10%. Elena presta 2.000 euros en 20 operaciones de 100 euros cada una de ellas. En circunstancias normales debe esperar que de esos 20 créditos no le devuelvan 2. Así que perderá los 200 euros que prestó en esos 2 créditos y le quedan 1.800. Esos 1.800 euros le dan un 10% de interés, que son 180 euros. Así que habiendo invertido 2.000 euros al 10%, a Elena, en este ejemplo, le quedan 1.980 euros, que es una pérdida de 20 euros. Y justo esta es la principal dificultad que le veo al crowdlending para que funcione tanto para los que prestan el dinero como para los que piden el dinero prestado. Porque fijaros que en este ejemplo que hemos puesto, la diferencia entre los depósitos bancarios o los bonos de empresas, que es el 3%, y los créditos del crowdlending, que es el 10%, es muy grande. Y aún así, el inversor de nuestro ejemplo, Elena, ha perdido dinero. Pero es que por el otro lado, para las personas que piden esos créditos y tienen que pagar los intereses, un 10% es pagar muchos intereses. ¿Qué tendría que cambiar entonces en este ejemplo para que a Elena le saliese rentable? Pues el cambio podría ser o que el interés que se pague fuese mucho más alto o que la morosidad fuese mucho más baja. Si el interés fuese mucho más alto, pues a las empresas que piden prestado el dinero ya no les merecería la pena, porque sería un interés demasiado caro y no les saldría a cuenta. Así que en la práctica lo que tiene que suceder es que la morosidad de las plataformas de crowdlending sea mucho más baja. Quizá algo más alta que la morosidad que tengan los bancos en cada momento, pero no mucho más. ¿Y podrá conseguir una plataforma de crowdlending tener una morosidad muy baja? Pues eso tenemos que ir viéndolo con el tiempo. A mí me parece complicado porque esto es difícil, tener una morosidad tan baja. Sí sería muy bueno que alguna consiguiese tener una morosidad tan baja como para conseguir dar créditos de forma rentable, tanto para los que dan el dinero como para los que lo cogen prestado, en esa zona amarilla. Pero es complicado. De momento mi consejo es no invertir en crowdlending. Si lo hacéis, por lo que sea, pues pensad en las cifras de morosidad que os he dado antes. Tenéis que pensar en que en circunstancias normales la morosidad será de alrededor del 10% y si llega una crisis pues puede subir al 15% o 20%. Estos son parámetros correctos si lo miramos desde el punto de vista de un inversor prudente. Pero si lo miramos desde el punto de vista de quienes piden el dinero prestado, pues para compensar una morosidad así de alta, probablemente tendrían que pagar un interés que para ellos sería demasiado alto y demasiado caro. Por eso es complicado que una plataforma de crowdlending llegue a funcionar tanto para los que piden el dinero prestado como para los que lo prestan. Y por eso creo que de momento hay que mantenerse al margen. Pero ojalá alguna plataforma de crowdlending llegue a tener la eficiencia suficiente para poder prestar el dinero a los de la zona amarilla, porque eso sería muy bueno para la economía. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.